Muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí José Ignacio Noguera desde su Club de Lectores del capítulo PMI Madrid. Hoy empezamos nuestra jornada de reflexión sobre la guía del PMBOK 2026 y tenemos como primer tema el ECO 2026, que aunque la gente a veces no lo lee o no le maneja la importancia, yo en mi caso que tengo un tiempo en esto trabajando, me he dado cuenta de que para las personas interesadas en el examen o para las personas que quieren mejorar su práctica, siempre es bueno dominarlo, ¿no? Aquí les tengo el índice de lo que tenemos, vamos a ver hoy, cuatro temas, aparte un quinto con dos preguntitas, y del lado derecho el calendario del ciclo del PMBOK, ¿ok? Vamos a estar hasta el 21 de abril. Hoy tenemos diferencias entre ECO 2026 versus ECO 2020. Eh, Adicional, sobre esto, les recuerdo que es un trabajo colaborativo para los miembros del Club de Lectores, bueno, para los compañeros del Club de Lectores, les pido por favor se anotan para ir poco a poco avanzando con respecto a los temas, ¿no? La primera frase que me pareció interesante, Peter Drucker, ¿no? Después de haber hecho toda la revisión, el picado, el entenderlo, dije, bueno, ¿qué es, qué frase puede estar detrás de todo este manejo que está haciendo PMI sobre el eco, ¿no? Y fíjense lo que trae. La gestión es sobre el comportamiento del ser humano. Son tareas que hacen que las personas sean capaces de, en conjunto, desarrollarse para hacer sus fortalezas efectivas y sus debilidades irrelevantes, ¿no? Y del lado derecho tienen que dice, este eco describe qué se espera que haga el gerente de proyecto para habilitar el desempeño conjunto, alinear visión, gestionar expectativas, tomar decisiones en contexto y entregar valor. No habla de procesos aislados, habla de responsabilidades, ¿no? Es un poquito, esto me pareció sumamente interesante. Déjeme explicarle por qué. Porque nosotros regresamos a una guía del PMBOK sobre procesos. El, yo me certifiqué creo que fue en el 2000 y creo que trabajé con el PMBOK 2000, que era una guía de procesos. Y cuando llegamos a la séptima edición y que de pronto desaparecieron los procesos y empezaron a hablar de una gestión de principios, de pronto uno como que se sintió así como una falta, ¿no? Y de pronto cuando subió la guía de los procesos, uno dijo, mira, como que PMI está trayendo esto de nuevo, ¿no? Y ahora sale el séptima edición, perdón, la octava edición, con una guía de procesos que yo la he estado revisando. Veo que tiene huecos importantes. Este, Siento que los defectos que tienen son como que permiten la oportunidad de ser mejorada, ¿ok? Pero cuando uno hace el análisis del eco, fíjense lo que sale. No es hablar de procesos, es habilitar el desempeño en conjunto, alinear visión, gestionar expectativas y tomar decisiones. Aunque la guía del PMBOK es importante para los efectos de la gestión de proyectos, no es solamente la guía, ¿ok? El contenido de la guía lo que hace a un gerente de proyecto, ¿no? Entonces, entender el eco, entender el sentido de por qué se montó el eco es fundamental para los practicantes de la gestión de proyectos, ¿no? Yo conozco tres versiones, pero detrás de la 2021 y la 2026 del ECO, ¿no? Estaba, creo que era la de 2015, que es la que estaba enfocada, creo que era en el quinta y en el sexta edición. Pero ahorita existe la 2021 y a partir de julio va a entrar la de 2026. Y ambas están basadas en tres dominios: personas, procesos y negocio. ¿Ok? Cuando vemos la 2026, aumentó el porcentaje de tareas asociadas a negocio, ¿no? Entonces uno ve eso y uno dice, wow, pero ¿cuál puede ser la razón? Espero, por lo que estamos viendo, que vean ese detalle tan interesante, cuál fue la razón por la cual se hace énfasis al negocio. El examen regresa a 240 minutos.
¿no? Yo cuando lo presenté eran 200 preguntas, ahora van a ser 185, ahora son 240, van a ser 240 minutos, no era como antes que eran, como en el 2021 que eran 230 más 10 minutos, ahora van a ser 240 más 10 minutos, ¿no? Y una cosa interesante, que en el eco no se especifica cuál es la versión del PMBOK que está asociada, ¿ok? Y cuando uno lo lee, lo que te dice es que viene de un estudio de delimitaciones de funciones y no de un libro específico, ¿no? Y esto es bien interesante porque cuando uno ve la guía del PMBOK, cuando uno se da cuenta de los huecos que tiene, uno se da cuenta, uno dice, pero es una guía del cuerpo de conocimiento, no es el cuerpo de conocimiento completo. El hecho de que tenga un hueco no significa que no deje de haber ese punto como importante. ¿Lo vieron? Entonces espero ver más adelante como ustedes, cuando ustedes vean, cuando hagamos ese análisis de esos huecos, que ustedes van a decir, oye, mira, si es verdad, eso falta y eso es algo que es fundamental, ¿no? ¿Ok? Claro, te dicen que si esperas presentar después de julio de 2026, deberías estudiar tomando en consideración el PMBOK 8 y el ECO 2026, ¿no? El, eh, Según el ECO actual, hay que leerse la séptima edición, hay que leer la guía práctica ágil y hay que leerse la guía del PMBOK sexta edición o la guía de los grupos de procesos. Sonará tonto, pero los que han tenido acceso al material de estudio del PMI, lo primero ve que en muchos lugares hay notas específicas que dicen sacado del PMBOK sexta edición, sacado del PMBOK sexta edición, sacado del PMBOK sexta edición. Ese fue un material que fue desarrollado por una empresa. Yo me imagino que deben estar buscando a, a otra empresa o a la misma empresa semejante para hacer eso. Y entonces lo que vean el material oficial van a ver, me imagino que van a ver que va a decir "Es tomado del PMBOK octava edición, ¿no? ¿Ok? Y lo otro que sabemos, el primer del lado derecho, es que en esta nueva versión del PMBOK van a haber conceptos importantes como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial, el enfoque asociado a sostenibilidad y esa reintroducción de unos procesos que son considerados, aunque dice estratégico, pero que son considerados por PMI como importantes, ¿no? Por ejemplo, los procesos asociados a gobernanza que antes se llamaban de integración, por ejemplo, ¿no? Este, Nuevos tipos de preguntas, perdóneme que le traiga esto así tan detallado. Oye, van a haber unas preguntas que realmente van a ser bien complicadas. Yo había visto preguntas las anteriores, opciones múltiples, cuatro respuestas a una opción perdón, respuestas múltiples, tienes cinco respuestas posibles y selecciona las dos mejores, las tres mejores. Emparejamiento, tú dices, bueno, tales conceptos están asociados a este concepto, hacer un clic en un punto específico, ¿verdad? O completar espacios en blanco. Eso es el examen actual. Hay forma de conseguir preguntas de ese tipo en el mercado. Si yo les he mencionado, la mejor forma de conseguir preguntas típicas PMI es, es comprar la base de preguntas del examen de PMP que tiene PMI, ¿no? Pero ahorita van a traer preguntas bien interesantes, como por ejemplo la parte, no solamente los casos, sino la interpretación gráfica avanzada, ¿no? Preguntas basadas en la lectura de tableros de control, gráficos complejos o modelos visuales, simulaciones basadas en herramientas, lista de despegables, ¿no? ¿Qué era lo que yo diría? No, si están interesados en certificarse PMP y necesitan sacar la certificación, hagan lo posible por sacar el examen antes de julio. Después de esto, si no lo logran sacar, no le tengan miedo. ¿Por qué? Porque puede ser que PMI en sus 200 preguntas le ponga 10 preguntas súper complicadas con este tipo de montaje, ¿no?
vamos a decir, interpretación gráfica avanzada, y porque tengan una pregunta mala, dos preguntas malas, tres preguntas malas de esto, no les va a raspar el examen. Yo siempre le decía a la gente, deja las preguntas difíciles para el final. Aunque sabemos que PMI tiene esa posición de que va avanzando, creo que era entre 50 preguntas, 50 preguntas, 50 preguntas, y cuando llega a las 50 revisa todo lo que tienes antes y acábala, bueno, pues va a haber que sacrificar alguna pregunta, ¿no? ¿Ok? Luego vamos al contenido de los dominios. En el PMBOK, estamos en el tercer punto. En el ECO 2021 habían tres dominios principales, que eran personas, procesos y negocios. Y aquí vemos, personas tenía, perdone, eh, 14 preguntas, perdón, 14 tareas, procesos tenía 17 y negocio tenía 4. ¿Ok? Yo ahorita estoy con ese organizando todo como algunas personas saben, yo estoy apoyando a algunas universidades con los cursos asociados a gestión de proyectos, a los diplomados, y estoy revisando el material para el PMBOK octava edición. ¿Ok? Y claro, el asunto es cómo tú agarras el material anterior y lo metes en el nuevo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, con todo esto que yo tengo está bien chévere, pero cuando voy a ver el nuevo, me lo redujeron completo. Entonces, cuando en personas teníamos 14, ahora tengo 8. Cuando en procesos teníamos 17, ahorita tenemos 10. Y en negocios, que había 4, ahora tenemos 8. Entonces, no es que ya yo agarro y coloco. Lo que estaba aquí, lo coloco en otro lado. Sino que ahora tengo que hacer un acto de compresión muy fuerte. Porque a lo mejor lo que sucede que es lo que tenía en dos sitios, lo que tenía en dos sitios, ahora tengo que llevarlo y ponerlo en un solo lugar. ¿Lo vieron? Entonces, el que lo ve así y no hace un análisis de esto, primero que dice es, ay, simplificaron el trabajo del gerente de proyecto. ¿Por qué? Porque ahorita hay menos tareas. Y nosotros sabemos que la gestión de proyectos no es un trabajo sencillo, no es un trabajo simple. Lo que hay que es analizar lo que está detrás de esas tareas, ¿no? Claro, cuando nos ponemos a ver qué fue lo que pasó, ¿a qué me refiero? Si yo digo, bueno, fíjense, estas son las mismas que estaban antes, estas que están acá, ¿lo vieron? ¿Y qué fue lo que yo dije? Bueno, déjame ver si las ubico en lo que estaba antes. Si ustedes ven, por supuesto, si ven algunas que tienen como unos cambios de color amarillo, ¿lo ven? Esos son tareas que estaban en otro dominio. PMI agarró tareas de un dominio y los puso en otro dominio. ¿Lo vieron? Por ejemplo, planificar la gestión de comunicaciones. Estaba en otro dominio. Mire, el caso más interesante de todo, aquí en negocios, riesgos. Planificar la gestión de riesgos. Lo colocaron como un- una tarea de negocios. ¿Lo vieron? Y les estoy colocando aquí en rojo cosas donde existen dudas interesantes. Por ejemplo, aquí donde deben planificar la gestión de recursos. En el ECO 2021 era planificar la gestión de costos y recursos. Era uno y la dividieron en dos. Ahora costos es la gestión de finanzas. Entonces agarraron una que había y la separaron en dos. Y tercero, otra cosa que es muy interesante es que cosas que ellos tenían escondidas las trajeron de nuevo aquí en negocios. La sexta ven que ahora tiene la parte mejora continua. Entonces, en ese primer análisis, lo primero que uno dice es, ah, hay una mente que se metió detrás de toda la información que están en estas tareas de los dominios.
Esto no fue solamente una simple reducción. Hubo alguien que estaba buscando, que tenía una intención, ¿ok? Bueno, perdón, tenía una visión de lo que quería hacer y la compartió con un equipo de trabajo y que generó esto. ¿Lo vieron? ¿Sí? Que, como decimos, al final la gestión de proyectos es un cuerpo de conocimiento que uno lo aplica basado en su experiencia y las situaciones que uno vive y que si algo hoy es alcance y mañana es calidad, eso es otra cosa. Pero sigue siendo lo mismo lo importante es que el cliente obtenga lo que se quiere, pero lo que quiere con el menor impacto posible al ambiente y que la organización se sienta contenta del esfuerzo hecho, ¿no? ¿Lo vieron? Entonces lo que tenemos es una nueva agrupación. Cuando ustedes ven, fíjense, este es el nuevo, el que tienen abajo es el nuevo, y este es como quedó del viejo. ¿Lo ven? Lo que está en blanco son los dominios que yo logré ubicar perfectamente. Por ejemplo, en gestión de conflicto estaba acá. Liderar el equipo estaba acá. ¿Lo vieron? El desarrollar una visión común era... déjeme ver si me recuerdo. Ese era la de crear un entendimiento compartido. Cuando uno está normalmente dando las clases en los diplomados, ahí uno habla de cuál es el problema que existe, cuál es la causa raíz, cómo uno la soluciona. Vamos a ver cuál es la visión del problema que hay, ¿no? ¿Ok? Cosas como, por ejemplo, desarrollar el plan integrado. Aquí está, desarrollar el plan integrado. Donde estábamos, lo tenía por acá. Integrar las actividades de planificación. Desarrollar la gestión de alcance. Está acá. ¿Dónde estaba? Ajá. Lo tenía por acá. Desarrollar la gestión de alcance. Lo tenía por ahí. ¿Ok? Ah, mire, ve lo que le estaba diciendo. Presupuestos y recursos. Anteriormente era presupuesto y recursos y ahorita es presupuesto. ¿Lo ven? Cuando vean el PMBOK octava edición, van a ver que hubieron una modificación fuerte con la planificación de las adquisiciones. Pero en el ECO aquí también aquí están las adquisiciones, ¿lo vieron? Aquí está adquisiciones y aquí está planificar la gestión de adquisiciones en el nuevo, ¿lo vieron? Lo que quedó con los colores originales del PMBOK del ECO 2021 son las cajas que están como desaparecidas. ¿Lo vieron? Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué cajas que están desaparecidas? Me refiero. Es como que, ¿y dónde quedó gestionar los artefactos del proyecto? ¿Y dónde quedó determinar la metodología o los métodos y las prácticas adecuadas para el proyecto? ¿Lo ven? Perdón que déjeme revisar que tengo ahí 5 comentarios que me han hecho. Ah, esos son saludos. Entonces tú dices, entonces ahora significa que uno no va a determinar la metodología ni va a gestionar los artefactos. No, uno lo sigue haciendo. Entonces, revisando el material, lo que te dice es que el ECO 2026 tiene menos tareas porque el PMI dejó de describir actividades y pasó a describir responsabilidades profesionales evaluadas a través de las decisiones en contexto. Cuando ustedes ven el ECO, te dice que tú tienes dominios, los dominios tienen tareas y las tareas tienen habilitantes o enablers. Y esos habilitantes son los que hacen posible las tareas. Estas que quedaron así como en el aire,
Lo que significa, por supuesto, como tenemos Venus, es que los habilitantes de ella entraron en habilitantes de otras tareas. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen? ¿Sí? Cuatro razones por la disminución de la tarea. Primero, porque el PMI pasó de describir actividades a describir responsabilidades profesionales. Segundo, porque el examen evalúa decisiones, no memorización de procesos. Volvemos y repetimos, regresamos al proceso, pero como que no hay que memorizarse los procesos. Tercero, porque el PMI quiere que el eco sea estable en el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo se hace eso. Y cuatro, porque el detalle operativo se movió a los enablers. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen? ¿Sí? Reflexiones de los dominios, primero. Hay menos tareas de recursos humanos y más alineación y más relación. ¿Ok? ¿Ok? Y fíjate que dice, se concentra en visión común, conflicto, liderazgo real y sobre todo en interesados, expectativas y comunicaciones. Parece decir que la competencia clave en el gerente de proyecto no es formar equipos como checklist, sino sostener alineación, confianza y expectativas en entornos complejos. Y eso, y eso a mí me parece bien interesante y va a sonar tonto. Yo creo que uno fácilmente puede crear una lista de chequeo sobre las actividades que uno tiene que hacer, ¿ok? Y uno puede agarrar y decir, bueno, para yo lograr crear este equipo es necesario esto, esto, esto y esto. Pero una cosa es que uno se lo dé a la gente y otra cosa es hacerle seguimiento y en el tiempo que suceda. Si es verdad que de pronto nosotros nos enfrentamos a situaciones en las cuales ni siquiera tenemos las listas de chequeo. Y unos ven como grupos que ni siquiera existen porque nadie se preocupó en decir existe una lista de chequeo. Pero lo básico es una lista de chequeo para crear un equipo. Pero luego de eso, ya que la tienes, es cómo haces para llevar a esa gente a través de la fase del equipo. Forming, norming, performing, perdón, forming, storming, norming y performing, ¿no? Es llevarlo a que pase la normalización, se mantengan alineados, tengan confianza y mantengan las expectativas, ¿no? Y fíjate, dice, posible razón, el examen sigue siendo situacional. ¿Qué harías tú en la práctica? Los fracasos de proyectos suelen venir por desalineación de expectativas, conflictos mal gestionados y mala comunicación, ¿no? De proceso, cambia el centro de gravedad a plan integrado más entrega por valor, más estado y más cierre. ¿Por qué se notan las tareas? El grupo arranca con un plan integrado perdón, el plan integrado y la entrega planificada, incluye la entrega basada de valor, formaliza evaluar el estado y formaliza el cierre, ¿no? Las reflexiones. PMI está empujando a que el PM sea evaluado como alguien que toma decisiones integradas, que mide dónde está parado y que cierra con control, no solo planifica áreas sueltas, ¿no? Posible razón. Hay más proyectos híbridos adaptativos, más cambios y presión por resultados, ¿no? Y en el negocio, fíjate, te dice, lo duro del control se mueve aquí para remarcar el contexto, gobernanza y compliance. Cuando vemos las actividades de negocio, toda esa parte de cierre está ahí, pero toda esa parte de control está ahí. Evaluaciones, autorizaciones, evaluación del impacto en la organización y tal. Y te dice, el negocio no es una decoración, trae gobernanza, cumplimiento, cambios, impedimentos, riesgos, mejora continua, cambio organizacional y entorno externo. La reflexión es que PMI está declarando que el gerente de proyecto no solo gestiona un plan, gestiona un sistema de decisión condicionado por cumplimientos, entornos externos, cambios y aprendizaje organizacional. La posible razón de esto, el contenido se actualizará por tendencia que afectan la práctica. Y eso empuja a lo que pasa afuera y lo obligatorio tenga peso explícito en el examen. Es bien interesante. El, si ustedes me preguntan, yo creo que una de las cosas que me pareció interesante fue ese hecho de todo lo que aumentaron las tareas en el área de negocio.
Y cuando uno lo ve, uno dice, oye, pero es que realmente ahorita las empresas se están viendo afectadas, pero los proyectos se están viendo afectadas por todo el entorno de una manera tan desproporcionada. Yo creo que estamos regresando a un mundo complejo, pero no es complejo por lo que hay que hacer, sino por el entorno en que estamos, ¿no? Luego tenemos los grupos de trabajo. Y esto que le estoy enseñando es los grupos de trabajo del 2021. Las personas que han tenido al acceso al material de certificación PMP que tiene PMI, lo que se consigue es esto. No se consigue ni el sexta, no se consigue ni el séptima, sino lo que se consigue son 5 grupos de trabajo, donde lo que tiene abajo son las acumulaciones son las tareas que vienen del, ¿cómo se llama? Que vienen del eco. No te dicen, estas son eh, los procesos del PMBOK. Lo que te dice son, estas son las tareas que tiene el eco. Y entonces lo coloca como una secuencia donde simplemente dice, primeras 15 horas, construir un equipo. Segunda 15 horas, comenzar un proyecto. Siguiente, hacer el trabajo. Tercero, mantener el equipo y luego enfocarse en el negocio. Es tan sencillo como eso. Cuando uno una gente que está dando clase en función de grupos de procesos, es que realmente, perdón, en función de los procesos o de las áreas de conocimiento, son personas que literalmente están desactualizadas, ¿no? Perdóneme que haga ese comentario, pero esta es la fortaleza de ese material. Es la razón por la cual PMI lo pone, porque de ahí es que él saca su material de certificación o los cursos asociados a gestión de proyectos. En esa evaluación que yo me puse a ver, yo dije, bueno, pero ¿cómo debería quedar este material? ¿Ok? Currando y currando y currando, y me dio esto, sacado ayer, ¿no? Ojo, es propuesta mía. Tan es propuesta mía que cuando aquí ven el mantener en el camino, hay una repetición en gestionar conflictos y gestionar las expectativas, ¿no? Es decir, como tenía tiempo trabajando con esto, pues simplemente lo cargué, lo curré, y dije, bueno, pero ¿cómo que esto debería quedar? ¿Ok? Y tengo 2 días revisando y digo, oye, me parece bien interesante esta propuesta que está planteando que se está planteando de cuáles las relaciones, cuáles son las tareas que están según los grupos de trabajo, ¿no? Y que sobre eso se podría montar, o yo puedo montar con toda tranquilidad el material del diplomado, ¿no? Las reflexiones, 3 reflexiones interesantes, bueno, una frase. Los nuevos workgroups reflejan un gerente de proyecto menos operador de procesos y más profesional responsable de decisiones, valor y contexto del negocio. Ya no describen frases, sino responsabilidades continuas. El centro del trabajo se mueve del plan al juicio profesional y se enfoca y el enfocarse en el negocio deja hacer un cierre y se convierte en un marco permanente, ¿no? De la primera, responsabilidades continuas, ¿no? Los workgroups dejan de leerse como etapas de un proyecto, que era lo que estábamos viendo antes. Construir un equipo, comenzar un proyecto, hacer el trabajo, mantener el camino y enfocarse en el negocio. Cuando yo lo veía así, yo decía, pero es que tampoco es así. Y como yo soy también PMI ACP, yo digo, oye, pero debería haber ciclos en la mitad del camino, ¿no? ¿Ok? Y entonces dice por acá, perdón, este que tenemos acá, perdón, tiene por acá. En la práctica real ya no es secuencial, no es secuencial ni lineal. En entornos híbridos y cambiantes, el PM vuelve una y otra vez a esta responsabilidad según el contexto. Entonces era lo que yo pensaba. Es decir, el hecho que lo tengamos así, en línea recta, no significa que es línea recta, sino que uno mínimo en la planificación gradual, en la cebolla de planificación muy utilizada en desarrollo de software, uno sabe que hay diferentes niveles de planificación y que existe esa posibilidad de que uno tenga el ciclo acá, ¿verdad? Dentro, ¿no? El segundo, juicio profesional.
Los nuevos workbooks enfatizan menos en qué documentos toca ahora y más qué decisión corresponde tomar en cada momento, ¿verdad? Arrancar el proyecto ya no es solamente planificar, sino que define estrategias de entrega y gobernanza. Perdón, esta partecita de acá. ¿Ve? Estamos hablando por acá, construir un equipo. Bueno, primero consigo a la gente, ¿verdad? Y después yo tengo acá en la parte de el manejo de gestión integrado. ¿Lo vieron? El manejo del alcance, ¿no? Hacer el trabajo se define por entrega de valor y no por ejecutar actividades. Y mantener en camino se basa en evaluar estados, cambios, riesgos e incidentes, no solamente en controlar las variaciones, ¿verdad? Y la razón es que el examen busca validar y la práctica el criterio, priorización y toma de decisiones. Y el último, el marco permanente. En los nuevos workgroups, el negocio ya no es un recordatorio final, sino el marco dentro del cual se justifica todas las decisiones. ¿Ok? Que tenemos toda esta parte de gobernanza, de cumplimiento, manejo externo, ¿no? ¿Qué se espera que haga el gerente de proyecto? Que proteja el valor, que respete restricciones regulatorias, que entienda el impacto del entorno externo y el PMI alinee hacia el rol del PM con expectativas ejecutivas reales, ¿no? Y les traje, creo que son tres preguntitas, ¿ok? No, dos preguntitas creo que se las conseguí. ¿Les parece si las hacemos en conjunto? ¿Están conmigo? Hoy vamos a terminar temprano, Sí, ¿ok? ¿Me ayudan? ¿Sí? ¿Ok? Perdón, estoy saliendo un gripón. Estás liderando un proyecto con alta visibilidad. En la segunda iteración, un interesado clave informa que una nueva regulación estará en vigor en 60 días y podría afectar el alcance y la forma de entregar el producto. El patrocinante pide seguir adelante para no perder la fecha comprometida, mientras que el equipo expresa preocupación por retrabajo y riesgo de cumplimiento. ¿Cuál es la mejor acción que debería realizarse primero? ¡Wow! Aquí está que vuela. ¡Qué impresión! ¿Están conmigo? sí, aquí estamos. Es que vengo de presentar el PMI-ACP, así que ya estoy entrenada respondiendo preguntitas. Espero que lo hayas pasado. Sí, claro, por supuesto. Claro. Otro más que de respuesta. Señorito Estefano, señorita Eva, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es la B. Segunda pregunta. Estás iniciando un proyecto híbrido con varios equipos, internos y proveedores, y un proveedor. En las primeras reuniones notas que cada grupo entiende el objetivo de forma diferente y están proponiendo entregables distintos. El patrocinante quiere avanzar rápido y te pide que el equipo comience a ejecutar mientras se aclara sobre la marcha. ¿Cuál es la mejor acción que debes realizar primero? Ajá. Me encanta Santiago, me encanta Kira. La respuesta es B. Muy bien, ¿no? Y ahora una tercera preguntita para compartir con ustedes. Vas a la mitad de tu proyecto y el equipo reporta que un componente crítico no está disponible por un retraso del proveedor. Al mismo tiempo, el cliente solicita un ajuste pequeño al producto para cumplir con una nueva expectativa del usuario final. El patrocinante te pide mantener la fecha original, como sea. ¿Cuál es la mejor opción?
¿qué debes hacer primero? No es la B, ¿Cuál dijo? la B, ¿no? Oh, Stefano, me encanta cuando opinas así. No sé, me parece que es la que tiene más. Muy bien, la respuesta la B. Muy bien. Eh, Al final, siempre cerrando, una última frase. Henry Nisberg. Básicamente, gerenciar es sobre acciones de influenciar. Gerenciar no es ayudar a organizaciones y unidades. No, gerenciar es sobre ayudar a organizaciones y unidades a hacer que las cosas suceden, lo cual significa acción, ¿no? Entonces sonará tonto, ok, pero creo que cada vez se está poniendo más interesante el libro, ¿verdad? O más interesante ese examen, ¿ok? ¿Algún comentario sobre el eco que me quieran hacer? Yo me leí un poco el link y había algo que no sé, quizás es muy reciente, pero la parte de inteligencia artificial que van a meter ahí, no. ¿Tú por casualidad sabes algo más de eso? O sencillamente no porque es muy nuevo, ¿no? Este, O muy reciente. Eva, ¿tú sabes algo de inteligencia artificial? No. No, o sea, o respecto al eco, no. Eh, pues imagino que como tú has dicho, ¿no? Dentro de este tipo de preguntas contextuales, pues que le darán esa forma. Hombre, obviamente es que hoy en día, eh, si ya está integrado, pues conforme vaya, dentro de un año lo estará todavía más. O sea, bueno, habrá que ir viendo. Sí. Yo lo que estoy viendo de inteligencia artificial es que em, si me preguntan, debería haber terminado el material del diplomado ya, pero apenas voy por el 10%. El gripón me mató. Tengo que hacer otro más. El detalle que yo vi en inteligencia artificial es que ellos dicen que hay tres tipos de manejo de inteligencia artificial. Y a la hora de cualquier cuestión asociada al examen, lo que te van a hacer es una pregunta que te va a decir a ti. Para tal cuestión, ¿qué tipo de inteligencia utilizó? Hacer preguntas, automatizar o tal. Ahorita no me recuerdo cuál es la de las tres. ¿Ok? Y no creo que vaya a ser una dificultad en el examen muy grande que a uno le pongan algo asociado a inteligencia artificial. Yo, ahora que lo dices, José Ignacio, recuerdo que, a ver, yo hice uno de los cursos del PMI y entonces se centraba también mucho en los roles, en el cumplimiento normativo y en los roles pues de las personas que están, digamos, más ligadas a la inteligencia artificial, o sea que también puede ir por ahí. Y luego en LinkedIn vi también que había una charla en Guatemala eh, para hablar de precisamente de la gobernanza, ¿no? En relación a la inteligencia artificial. O sea que puede que por ahí también esté orientado el tipo de preguntas. Sí, sí. Estefano, algún comentario que quieras hacernos sobre la respuesta que te dimos? No, me parece que está bien. Quería entender más bien cómo, o sea, qué se iba a preguntar en el examen en cuanto, pero claro, es demasiado reciente, pero quería como ver Mm. si alguien sabía un poco más de por dónde venían los Es, tiros en cuanto a IA, pues, yo o sea, creo que es muy reciente. como te comento, la dificultad no va a ser en específico la inteligencia artificial, porque el anexo de inteligencia artificial serán 2 páginas, 3 páginas. Yo creo que la dificultad en el examen, o lo que nos va a dar terror, va a ser el hecho de los diferentes tipos de preguntas. Seguro, claro. ¿A qué es lo que me refiero? Cuando yo presenté el examen, uno se asustaba con valor ganado. Imagínese eso. Todavía la gente se asusta con valor ganado, ¿ok? Porque tú decías, Pero, dime pero aquí. hacías un cálculo y era una opción. En este caso, a mí me tocó presentar el PNISP en su nueva versión también, te ponen los gráficos, te ponen el caso de estudio en la mitad de la pantalla, tienes una pantalla completa, en la mitad de la pantalla es el caso de estudio, los gráficos, la información adicional que te dan y del otro lado la pregunta.
Entonces, el tiempo que inviertes en revisar el material para darte cuenta que la mayoría de las cosas que le ponen son distractores y que la respuesta está en lo que te está mostrando el enunciado de la pregunta y en ciertos valores que están allí en los datos del caso de estudio, es lo que te pone a pensar, ¿no? Eso es lo que hace difícil el examen porque tienes que administrar tu tiempo en revisar la información para darte cuenta rápidamente cuál es la respuesta correcta. Creo que agradezco enormemente que hayas presentado el examen y puedas haber hecho ese comentario ahorita. Hay Sí, preguntas la verdad que, es que también les puedo decir que no son muchas preguntas así. Si acaso de todas las preguntas de ese examen, ahorita no recuerdo cuántas eran, creo que eran 120 preguntas. Una o dos preguntas fueron las que salieron así, tipo caso de estudio. Entonces, tampoco es el grueso de las preguntas dentro del examen. Siguen siendo las respuestas de opción múltiple. ujú, es así, es así. Y bueno, a mí lo que me llama la atención del eco, porque te lo escuché decir mucho en el discurso, es el peso que se le da ahora a la toma de decisiones del gerente de proyecto, ¿no? Y tienes que entender el contexto y tienes que entender el negocio y en función de los datos que tienes, tomar la mejor decisión. Entonces allí entramos en ciertas ambigüedades, ¿no? Porque, bueno, cada uno tiene un juicio, una experiencia, conoce el contexto de la organización en la que se está desarrollando el proyecto y toda esa información no la tienes disponible en un examen. El examen simplemente te describe un contexto y en base a eso que te describe es que vas a tomar una decisión con tu mejor juicio. Entonces, ¿cómo llegas a la respuesta correcta si, si bueno, si el juicio varía de persona en persona, de acuerdo a la experiencia? Eh, en fin, o sea, como que llegar a decir lo que espera el PMI que sea la respuesta correcta es esto. Ahora me cuesta verlo mucho más. Porque antes, por ejemplo, existían los PEMismos. Tú decías, yo me aprendo estos PEMismos y yo respondo las preguntas. Ahora no hay PEMismos. Ahora hay un montón de información que tienes que analizar y contextualizar para tratar de tomar la mejor decisión que espera el PMI que tú tomes siendo responsable con esa decisión. Y te puedes equivocar, porque nos ha Pues, pasado a nosotros. Hemos tomado decisiones y nos hemos equivocado, ¿no? bueno, no hay P mismo porque no lo hemos descubierto. Y Eva se acaba de reír. Bueno, ¿A qué es lo que me bueno, puede refiero? Si ser, pero a mí me estamos parece, hablando de tomas de decisiones, el P mismo va a ser la secuencia de la toma de la decisión. Antes el P mismo era cualquier cosa que diga WS es la respuesta. Ahora te dice, la ujú. secuencia de decisiones debería estar asociado a tales y tales y tales. Claro, y la secuencia ideal para un proyecto en particular no necesariamente es la misma secuencia para otro. Entonces, ahí es donde uno tiene que tratar de entender qué es lo que espera el PMI que uno, en la mayoría de los casos, Eh, haga para que funcione y sea exitoso. pero entonces Porque al yo final, te diría, porque fíjate que tienes que tener mucho cuidado con lo que acabas de decir, porque yo entiendo la capacidad que tú tienes. Cuando tú hablas de que la secuencia de situaciones de un proyecto es diferente al otro, ok, estás hablando de qué tipos de proyectos para poder tener secuencias diferentes. es que hay diferentes, a ver, cada proyecto tiene algo que lo hace único y eso lo sabemos. Los contextos varían a cada rato y en los proyectos donde hay una alta incertidumbre, em, tú tienes que muchas veces arriesgarte a tomar una decisión sin saber qué es la correcta. Entonces, muchas veces aprendes sobre la marcha y aprendes tomando decisiones con la información que tienes disponible, que no necesariamente es la mejor información que puedes tener. Entonces, bien, nuestro rol, a mí me parece que hoy en día se está tornando bastante arriesgado porque independientemente yo ejecute la secuencia de procesos o la secuencia de decisiones que el PMI sugiere que yo tome, yo puedo tomar la decisión contraria
y darme cuenta de que funciona o de que, mira, simplemente no funciona. ¿Por qué? El, Porque hay algo en particular dentro del proyecto que hace que esto no cale y tenga yo que crear más bien un nuevo proceso, una nueva herramienta, una nueva forma de encontrar la solución al problema que estoy enfrentando. pero hay Entonces un cada punto. vez se hace más ambiguo, me parece a mí, y mucho No, más, no, lo que pasa, perdóname, recuérdate que es decir, tú sabes de proyectos más que yo entiendo mucho más de modelos de PMI que tú. Lo que pasa es que te estás dejando llevar por modelos particulares y pensando que ese es el todo. El, eh, Cuando uno piensa en PMI, tú entras en el esquema y dices, ¿qué es lo primero que PMI debe tomar en consideración con respecto a los proyectos? ¿Cuál es su modelo de desarrollo? Y entonces tú dices, el primer arranque de todo es cuál es el tipo de proyecto que yo estoy haciendo. ¿Es un proyecto predictivo? ¿Es un proyecto adaptativo? ¿Es un proyecto ágil? ¿O es un proyecto de inteligencia artificial que tiene un modelo totalmente diferente? Y entonces ahí tú, o es un ojo, proyecto que necesita un mix de prácticas para poder utilizar, para poder ser efectivo en la entrega del valor. por eso, Entonces, lo que es estoy distinto. pensando es a cómo llegar a descubrir ese P mismo, porque al final lo Claro, que tú te vas a quedaste tener ahí en el P son, mismo. claro, Yo, al final lo que estamos yo, hablando que PMI lo que debe tener son 800 sí. preguntas o 400 preguntas que están montadas con una lógica. Sí, bueno, en definitiva, José Ignacio, yo siento que se complejiza un poco más Sí, tienes toda la el razón. examen, sin duda alguna, porque se basa en la toma de decisiones y en el juicio de los project managers. Lo que hay es que descubrir justamente cuál es ese juicio que considera que el PMI que debemos todos compartir, que entendería yo que tiene que ver con este tema de la entrega de valor, de la gobernanza, de seguir protegiendo también la entrega de los resultados que beneficien al cliente, la gestión de riesgos, la calidad sobre todo y por supuesto la sustentabilidad utilizando estas nuevas herramientas que tenemos hoy en día disponibles como la inteligencia artificial, ¿no? Es como Sí, que busca que seamos más que todo esos gerentes que equilibran todas esas variables que ahora se multiplican, antes eran tres, ahora se han ido multiplicando más y más para generar el máximo valor posible a la comunidad, porque ya no se queda en un cliente, en una empresa, en una unidad, se extiende esto un poco más a la sociedad, ¿no? claro. Lina, ¿algún comentario que te oigo callada? La perdimos. Santiago, ¿algún comentario? No todavía. No todavía. Eva, a mí me encanta como tú al final esquematizas todo, generas resumen. Cuéntanos, ¿qué te quedó así interesante? Y así cerramos. A ver, yo me examiné me examiné en el 21 Ah, ¿qué tal? precisamente. Y entonces, es verdad un poco con lo que decía Akira, eh, la mayoría de las preguntas eran híbridas y yo venía de estudiarme por un lado el predictivo, por otro lado el sistema Agile, ¿no? Y lo recuerdo, pues esas situaciones, o sea, me ha hecho recordar o revivir esas situaciones en las que no sé dónde estoy, no sé cuál es la respuesta correcta, cómo tengo que decidir. Y creo que es muy acertado que que sea así porque está alineado a la realidad, es que la realidad hoy en día es convulsa. Eh, es que no puedes parametrizar nada. Bueno, podremos parametrizar las preguntas del PMI posiblemente, pero quiero decir que las situaciones son muy diversas. Y sí que es verdad, ahora me da tiempo a leer, eso es cierto y para mí también es un problema, aunque en este caso tengo la suerte de no tener que examinarme, pero es que las decisiones cada vez se tienen que tomar también más rápidas. Entonces, el tener las ideas claras, el ver los conceptos y al final sacar esos valores, creo que sí que es un acierto. También pienso que cuando se implemente en julio, pues las personas, o sea, de momento no van a suspender todo el mundo, ni muchísimo menos, pues también la adaptarán para que poco a poco, o sea, llevará una secuencia para que las personas, pues poco a poco puedan seguir certificándose. Bueno, y luego, pues, sucesivamente, pues irá, imagino que esas dos o tres preguntas que ha visto Akira, pues irán aumentando también.
bueno, pues poco a poco ir adaptándonos todos. Pero bueno, que ahora es que estamos, y con la revolución de la inteligencia artificial, pues estamos en un mundo mucho más cambiante. Así que bueno, yo también agradezco que esté alineado a la realidad, ¿sabes? Claro. Claro, bueno, yo de mi parte, pues por supuesto muy agradecido de que hayan participado. Mi recomendación final es, lean a los que vean este video, lean ese eco. Van a darse cuenta cuando lean el PMBOK que el PMBOK tiene huecos, huecos durísimos. Por ejemplo, no hay un plan de gestión de calidad. Dice, ¿de dónde sale un plan de gestión de calidad? Entonces te lo colocan en un lado que debe existir, pero no hay un proceso que lo crea. Y te agarran y te dicen a ti cosas como, por ejemplo, ¿dónde está el plan de gestión de compras? No hay dónde crearlo. Pero sí te dicen que en algún lugar alguien lo creó. Entonces como que avanzaron, dijeron, aquí tenemos lo que consideramos que es suficiente para este momento para luego mejorarlo. Entonces, si van a leerse el PMBOK y ven algún hueco, siempre es bueno agarrar y decir, también existe el eco, y en el eco está mínimo un concepto interesante, que sabemos que ahí podemos apoyarnos, ¿no? Entonces, bueno, nos despedimos hasta el martes de la próxima semana, ¿ok? Ha sido un gran placer, ¿ok? Gracias a Y todos. gracias a todos por haber estado con nosotros. Chao, chao, cuídense.